cordial saludo para todos ustedes. Nos alegra mucho, pero mucho, que podamos estar juntos en estas reuniones. Juntos podemos adorar a Dios, expresando afecto, expresando nuestro enfoque en Él y colocando a su disposición nuestras habilidades. Pero también es importante estar en comunidad porque nos apoyamos, nos podemos servir, podemos comprender el sufrimiento del uno y del otro. Y cuando vivimos en comunidad, vivimos en la familia de Dios, entonces podemos comprender que este es otro propósito de Dios. En esta reunión vamos a abordar otro tema muy importante, otro propósito que Dios ha determinado para los que creen en Él y lo quieren seguir. Y básicamente es aprender a ser como Jesús. Y eso se logra así, mediante el conocimiento de la palabra, de las Sagradas Escrituras. Así vamos a saber cómo es Él. Pero no es importante solamente saber quién es Él o cómo es Él. Lo relevante, lo que nos debe llamar la atención ahora mismo es parecernos a Él. Mira un texto en la Escritura muy importante. En Efesios 4:15 dice: debemos crecer en todo hacia Jesucristo. Es decir, llegar a la medida de la estatura de Jesús. Eso se logra conociéndolo, pero luego practicando lo que Él nos enseña. Y así vamos a parecernos, como es nuestro objetivo y básicamente como es el objetivo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir algunas herramientas que nos permiten ayudar a crecer para ser como Jesús o parecernos a Jesús. La primera herramienta es que Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Todos tenemos dificultades, pero cuando confiamos en Él, también podemos resolverlas. Romanos 8:28 dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Las pruebas son situaciones que Dios permite para acercarnos a Él. Eso va a derivar en un crecimiento de nuestra fe en Él y así también va a desarrollar nuestro carácter. Por eso es que es importante las pruebas, las dificultades, las adversidades. Jesús también tuvo muchos problemas, pero Él pudo resolverlos cuando pudo acudir ante la presencia de su Padre. Pero hay una segunda herramienta importante que nos ayuda a crecer para parecernos a Jesús, y es que cada problema, cada adversidad tiene un propósito. La Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, recuerden que esta epístola a los romanos la escribió un hombre muy sapiente, muy inteligente, como lo fue el apóstol Pablo. Él dice en Romanos 5, 3, 4, pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. Todo problema nos va a ayudar a crecer en carácter, en resistencia y en esa esperanza de que vamos a ser salvos. Eso nos hace madurar. Pero otra tercera herramienta que nos va a permitir crecer como Jesús, porque cuando el Señor también fue probado con las dificultades, pues tuvo templanza, tuvo resistencia. Y esa otra herramienta es la siguiente: Dios permite la tentación, es decir, no solamente los problemas, sino la tentación, para enseñarnos a obedecerle a Él. Es claro que Dios no nos tienta, pero sí permite situaciones para colocar a prueba
nuestro grado de confianza y de obediencia a Él, a Dios. Por ejemplo, en la vida del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4:1 dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Es claro que Dios no nos mete en tentación, sería ilógico pensarlo, es ir en contravía de lo que Él mismo enseñó, porque Jesús enseña que el Padre nos libra de toda tentación. Y también Santiago en su epístola dice que ninguno diga que Dios tienta a una persona, porque Dios no puede tentar a nadie, no quiere tentar a nadie, pero sí permite, que es diferente, permite las tentaciones. Ahora, se permiten estas tentaciones para colocar a prueba nuestra obediencia. Es importante considerar que quien tienta es el diablo, es uno de sus nombres, él es el tentador. Pero también es importante que consideramos que ser tentado no es pecado. La palabra de Dios dice así en Hebreos 4:15. Mire lo que dice. Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. No pecó. Y la tentación no es el pecado en sí mismo, es caer en la tentación, lo que se traduce en pecado. Las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a los que otros atraviesan. Eso enseña Pablo en la primera de los Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero es importante considerar que cuando somos tentados se coloca a prueba la obediencia. Y el Señor enseñó, el Señor Jesucristo en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora, quiero considerar una herramienta más que nos permite crecer. No son los problemas, otra herramienta, la tentación, pero hay otra herramienta. Parece paradójico, pero es importante, y son las ofensas. Dios permite las ofensas para enseñarnos a perdonar a otros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué enseña Jesús? Él, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12, dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Entonces, cuando somos ofendidos, pero también perdonamos, eso hace que nos parezcamos a Jesús, porque el Señor también perdonó. Dice la palabra en Mateo 27, 39 al 44, una parte de la historia del Señor Jesús. Los que pasaban lo insultaban y se burlaban de Él. Y todos los ladrones que habían sido crucificados con Él también lo insultaban. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 23, versículo 24? Padre, perdona a toda esta gente, pues ellos no saben lo que hacen. No guardes rencores. Perdona al ofensor, tu papá, tu esposo, un hermano, un jefe de trabajo, compañero, un subalterno. Hay que perdonar, porque perdonar nos libera y nos hace parecernos a Jesús. Creo que debemos aprender a perdonar, recordando que Él nos ha perdonado y recordando que Dios está en control de todo, de absolutamente todo. Problemas, adversidades, tentaciones, ofensas nos hacen parecernos a Jesús. Es importante conocer al Señor, pero también es importante parecernos al Señor. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga.